¿Has oído hablar de las torturas medievales y en general torturas de la antigüedad? ¿Conoces los objetos que se usaban para humillar y torturar a las personas que habían incumplido alguna de las normas de la época? Hoy veremos 13 aparatos de tortura. Antes de seguir, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y quedarte hasta el final, ya que cada mecanismo de tortura es más atroz y sorprendente de lo que imaginas. Comencemos. La humillación, el pecado, la infidelidad son algunos de los motivos por los que se aplicaba torturas y pena capital. Por ejemplo, en la época de la Inquisición, consistía en un tribunal creado en 1231 por Gregorio IX para inquirir o investigar los casos de herejía. Estas torturas también eran aplicadas por la autoridad civil cuando había juicios o casos que no podía resolver la Inquisición, los pasaba a la autoridad civil. Algunas torturas eran para la humillación pública. La mayoría de los aparatos de tortura eran usados para aquellas personas que cometían delitos menores. Primero, la picota en tonel, que es de origen austríaco, consiste en un barril en el cual se introducía a la persona. Este barril en la parte interna estaba lleno de excremento de estiércol y a veces de agua putrefacta, lo que originaba que la persona tuviera infecciones en la parte del cuerpo sumergido. La persona tenía que caminar por todo el pueblo. Se utilizaba para las personas que se emborrachaban y no cumplían con sus obligaciones en la sociedad. Segundo, las máscaras infamantes también son aparatos de mediación pública, pero prácticamente la mayoría fue usado para mujeres. Recordemos que en la época de la Inquisición, la fuerza y la autoridad la tenía el hombre. Aplicadas para muestras de rebeldía de la mujer ante un hecho misógino, entonces eran denunciadas en la Inquisición, y la Inquisición, como es un delito menor, les pone estas máscaras. Cada máscara tiene un sentido, como una nariz muy amplia, que es prácticamente para aquellas que difamaban o calumniaban al marido. Tenemos la de orejas de asno o burro, que era usado para las mujeres que escuchaban de más y por llamarlo hacia las mujeres chismosas que iban y contaban de más. En especial se tenía que portar cuando se iba a misa, y el ejemplo de esta máscara es decir: calla mujer calla, porque el único que manda aquí es el hombre. Entonces no tenía derecho de hablar, por eso prácticamente cubre toda la parte de la cara. Tercero, trenza de paja, era hecha con una planta que al ponerle este aparato a la mujer en la cabeza, le provocaba ciertas alteraciones en la piel, ya que la planta era bastante agresiva con la piel. Se usaba para humillar a las mujeres que habían tenido relaciones sexuales con alguien que no era su esposo, es decir, se aplicaba a las mujeres que no estaban casadas. Cuarto, cinturones de castidad. Los hombres ponían este cinturón a las mujeres por cuestiones de seguridad, para que no hubiera infidelidad, porque eran muy celosos y porque la situación de misógina y autoridad de la época se aplicaba cuando el hombre partía a la guerra o iba de negocios a otra población, o simplemente se ausentaba. Este cinturón tenía dos llaves, una llave se la llevaba él y la otra llave se la dejaba al sacerdote, y el sacerdote veía que no regresaba en determinado tiempo, le podía dar la llave a la mujer o abrir el cinturón, pero tenía que pasar un periodo de 4 años. Aquí resulta bastante difícil creer que la mujer pudiera soportar este cinturón de metal por tanto tiempo, porque por cuestiones de higiene y de salud el contacto de la vagina con este metal provocaba esta enfermedad de tétanos, haciendo que la mujer muriera. Quinto, el aplastacabezas. Era usado también para obtener, se supone, una interrogación, aunque prácticamente la persona no aguantaba el uso del aparato, que consistía en poner la cabeza sobre una base de metal, la barbilla meterla en un fierro y con una manivela que está arriba, se va oprimiendo poco a poco la cabeza y obviamente pues se destroza todo. Lo que se extraña principalmente era usado para las personas que oficiaban misas sin ser autorizados, es decir, para sacerdotes que la iglesia no reconocía. Sexto, la cigüeña o la hija del basurero, que era usado para obtener una confesión o usado en los interrogatorios, aunque prácticamente la persona moría por la manera en cómo era torturada. En la parte superior hay un hueco donde entraba la cabeza, la parte media las manos y en la parte baja los pies, logrando al estar por mucho tiempo en esta posición, que la persona sufriera horribles calambres y falta de aire o llegara a tener problemas de circulación, provocando un paro cardíaco. Se usaba para castigar a las personas que cometían delitos mayores, como eran los delitos sexuales o delitos contra la natura, como era la homosexualidad o la sodomía.
Séptimo, el potro de mesa. Durante la conquista en México fue uno de los aparatos que se tiene documentado y que se usó con el nieto de Nezahualcóyotl, ya que él seguía idolatrando a los dioses paganos. Se metían las manos en unas manillas, la espalda quedaba encima de unos rodillos con picos y el verdugo empezaba a girar la manivela para que las extremidades fueran estirándose y se dislocaran del cuerpo central. La persona no moría en este aparato porque era como la antesala para obtener una confesión. Octavo, la doncella de Nuremberg, que propiamente es un sarcófago que contiene picos que cuando la persona era introducida en este sarcófago, estos picos al momento de cerrar la puerta no tocaban ningún órgano vital, por lo cual la agonía de la persona persistía por varios días y era usado para aquellas personas que asaltaban o decían mentiras a la iglesia. Noveno, silla inquisitorial. La persona que era sentada a una silla desnuda y con miles de picos y punzocortantes con el fin de que dijera la verdad ante un delito por el cual se le acusaba. La otra versión de esta silla es que se le pusiera fuego en la parte baja. Todos estos tipos eran calentados al rojo vivo y la persona, antes de ver que lo sentaran o por lo menos que sintiera el calor de la silla, hacían que la persona dijera la verdad o confesara su delito, aunque no lo hubiera cometido. Décimo, el garrote es un aparato que se usaba para aquellas personas que cometían el delito grave de apostasía, es dejar la religión que tienes por convertirte en una fe diferente al cristianismo. En este caso, los protestantes o sacerdotes que cambiaban de religión eran torturados en este aparato. El uso del garrote consistía en sentar a la persona con las manos atadas, los pies atados y en una argolla se introduce la cabeza. En la parte trasera de esta argolla tiene una manivela que se va moviendo y va apretando el cuello hasta dejarlo prácticamente morir por asfixia, pero aparte de la asfixia, rompe el cuello junto con la columna vertebral. Onceavo, la cuna de Judas, se usaba para aquellas personas que cometían el delito de traición. Consistía en introducir la cintura de la persona en un cinturón. Se ataban los pies a cuerdas y lo levantaban y lo dejaban caer propiamente para que se destruyera el ano muy despacio. Doceavo, la guillotina fue diseñada propiamente para que la monarquía no sufriera, porque al ser hijos de Dios o ser hijos privilegiados de Dios no tenían que sufrir al momento de ser condenados a esta pena, mientras que los plebeyos, entre más dolorosa fuera la aplicación de la tortura, era para alcanzar a Dios. La navaja bajaba a una velocidad de 70 kilómetros por hora con un peso de 2 toneladas, lo que hacía que el corte fuera preciso. Se dice que al momento del corte seguía activo el cerebro, seguía entendiendo lo que pasaba, entonces el horror de ser decapitado todavía lo sentía en la cabeza. Al caer estaba consciente de la situación que estaba pasando. Treceavo, la rueda, consistía prácticamente en poner a la persona atada de manos y pies y lo que se pretendiera dislocar, desmembrar el cuerpo de la persona. Entonces la rueda giraba en un mástil hasta que las extremidades quedaban desprendidas del tronco. Perseguía el delito contra la natura, es decir, aquellos que ofendían a Dios, en este caso a los homosexuales. Se les castigaba en esta rueda. El verdugo era la persona más odiada y repudiada durante la Inquisición porque era la persona que ejecutaba de alguna forma la pena de muerte, y hacia decapitación y hacia la aplicación de la rueda, cualquier aparato. Él era la persona que ejecutaba la acción. El oficio del verdugo era uno de los más remunerados. Por lanzar las cenizas de un ejecutado al mar cobraba 5 libras. Si era aplicar la rueda, que cobraba 125 libras, si se tenía que transportar a otra ciudad para llevar a cabo alguna ejecución, incrementaba mucho el valor del servicio, haciendo de esto un oficio muy remunerado, que médicos, científicos y gente de la nobleza quería llevar a cabo. Quien pagaba todos los servicios del verdugo era la familia del condenado o ajusticiado. Estos son algunas de las principales y sorprendentes herramientas de tortura de épocas pasadas. Cuéntanos qué te han parecido. Recuerda también recomendarnos, suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.